Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver el día de hoy? El día de hoy vamos a trabajar con lo que es DimExpert y Tool Analyst, que así se llama. ¿Qué es esto? Bueno, son unas herramientas que tiene SolidWorks que están enfocadas en apoyar, digamos, hacer los dibujos, pero con los dimensionamientos de acuerdo a la norma ASME. Si recuerden que platicamos un poquito acerca de la norma ASME, en donde viene lo que son formas, maneras de colocar tolerancias geométricas, inclusive de qué es una tolerancia, cómo se coloca, cómo se mide, cómo se suma la acumulación de tolerancias. Ahí mismo viene todo esto. Cómo se acomodan, cuánta tanta distancia deben de tener, de separación entre dimensiones, etc. Entonces, tomando en cuenta esto, es, digámoslo así, como parte de lo que trabaja el DimExpert y el Tool Analyst, va de acuerdo a esto, ¿no? A lo que es el ASME Y14.5-2009, que es la versión más nueva. Aunque SolidWorks todavía no actualiza muy bien, que digamos, la forma en que trabaja DimExpert. Todavía se queda una versión un poco atrás de la ASME, que viene siendo la Y14.41-2003. Entonces, no ha metido muchas mejoras en ese sentido, no ha agregado muchas cosas, pero uno lo puede ir, si ve el documento o lo analiza, uno puede ir agregando estas opciones en cómo se va dimensionando. Entonces, ¿qué viene siendo DimExpert? DimExpert es una herramienta, al fin de cuentas es una herramienta que trae SolidWorks, que nos permite dimensionar tanto, vamos a llamar así, tolerancias dimensionales como tolerancias geométricas. Como les comentaba, es acuerdo a la 14.41-2003 y se utiliza normalmente en lo que es análisis de acumulación de tolerancias. No sé si recuerdan o lo llegaron a ver, si es que se acuerdan, dibujo computarizado o en alguna materia donde vieron cómo es que la acumulación de tolerancias afecta el ensamblaje de ciertas piezas y cómo esto puede afectar si no se controla de manera adecuada, más que nada en la fabricación. Entonces también un paso más adelante del DimExpert es que tienes dimensiones con tolerancias, lo mandas a un software CAM, el cual se basa en estas tolerancias y puede generar un programa más enfocado a quedar dentro de estas tolerancias, que eso también está padre. ¿Qué tipo de tolerancia maneja dentro de lo que es el DimExpert? Bueno, son dos opciones, una es lo que le llaman geometrías prismáticas o digamos así, figuras que caben dentro de un prisma, y lo que son figuras torneadas o piezas de torno. Son las dos que podemos de alguna forma agregar este tipo de dimensionado. Dentro de las dimensiones que también están o el tipo de tolerancia se manejan las dimensiones o las tolerancias dimensionales, que como ustedes recuerdan, pues bueno, son diferentes, ya sean bilaterales, unilaterales, mínimo, máximo, dependiendo cómo lo quieran acomodar o si es básico. Entonces, trabaja ese tipo y nomás se colocan como la imagen de la parte izquierda. O las geométricas, que es donde ya hace una mezcla, ¿no? Entre dimensionales y geométricas, colocando los cuadros de control. Que los cuadros de control pues ya nos ayudan un poco más a mantener la geometría, si hay paralelismo, si hay perpendicularidad, si hay posición, dependiendo lo que uno vaya indicando. Entonces, esto es lo que el software nos va a apoyar en ese sentido, de qué tipo de dimensionamiento podemos agregar nosotros. Esto que nos ayuda al fin de cuentas. Cuando estamos diseñando una pieza, nosotros ponemos las dimensiones de acuerdo a cómo queremos el tamaño ideal. Sabemos que en los planos deben de venir dimensiones con tolerancias, aquellas que queremos contener un control mayor, o simplemente indicando en el plano, las tolerancias van a ser más o menos, no sé, 0.05 milésimas, dependiendo en qué unidad estemos trabajando, y se colocan. Pero normalmente cuando diseñamos no pensamos en esto en el dibujo. Muchas ocasiones simplemente pensamos en cómo quiero que se vea de tamaño, en qué posición lo quiero, de cómo yo lo concibo, ¿no? Pero a la hora de mandar los planos de fabricación, que ya se convierten de alguna forma en planos de inspección, el DimExpert nos puede ayudar porque ya le ponemos una referencia a lo que es ABC o AB nada más, y en base a esas referencias me coloca las dimensiones como yo lo necesito o como la norma me lo indica. Entonces tenemos estas dos opciones. También el dimensionado normal en SolidWorks también funciona, pero pues es pensarle un poquito más, ¿no? Es
ya pensar bien cómo lo voy a dibujar para que en el plano se vean reflejadas a la hora de que yo importe las anotaciones con el comando de traer las dimensiones del modelo, ¿no? Los elementos del modelo. Ese es cómo trabaja. Hablamos un poquito lo que era el análisis de tolerancias. Esta es la otra parte que maneja DIMExpert. DIMExpert, si bien nos da dimensiones con ciertas tolerancias, lo importante que quiero aquí mencionar es hacia dónde va esto del análisis de tolerancias o el stack up. Al fin de cuentas es un estudio en donde se revisa la acumulación de estas tolerancias en su rango, de tal manera que revisemos si va a haber ajustes o va a haber problemas de funcionalidad a la hora de ensamblar en la realidad. Esto es lo que más nos interesa. Que si vamos a tener un ajuste holgado, un ajuste normal o un ajuste totalmente justo, vamos a llamarlo así, o de plano va a haber interferencia, va a entrar forzado, un ajuste forzado, que en algunas ocasiones se utiliza dependiendo de la funcionalidad. Aquí como en el ejemplo tengo un ejemplo de parte 1, parte 2, parte 3, tienen ciertas dimensiones. Del análisis de tolerancia, que ahorita vamos a hacer un ejemplo de esto para que ya se queden ustedes ahí con la información. Hay dos tipos de analizar esto, ¿no? Uno es mediante el peor de los casos, que el peor de los casos es donde asumimos que estas dimensiones están dentro de un rango y esta acumulación va de acuerdo a ese rango que tengan de tolerancia. Una de las formas más fáciles de esto es utilizar la condición de máxima condición de material. Ustedes se recuerdan que dentro de las tolerancias hay ocasiones en que le ponen un símbolo a la tolerancia y luego adentro hay una M, que esa M significa la máxima condición de material, dependiendo. Esta máxima condición de material, nomás recordando un poquito, para aquellas piezas que son como la pieza 4, 3 y 2 que están adentro, la máxima condición de material es cuando más material tienen, es decir, la tolerancia más alta. Y cuando son cavidades o agujeros, como la parte 1, que es donde están adentro estas tres primeras piezas, la máxima condición de material es cuando esa cavidad es más chica. ¿Por qué? Porque hay más material. Por eso se hace el barreno más pequeño. Eso se llama máxima condición de material. Lo que es el MMC, la máxima condición de material. Así es como lo asume, digamos, el análisis de tolerancias. Es por eso que acá, para obtener lo que es el gap que tenemos de este lado, se hace esta pequeña operación geométrica en donde se suman. Es decir, a lo que es la máxima condición de material de la cavidad, en este caso la pieza amarilla, se toma en cuenta la menor tolerancia, que es cuando hay más material en la pieza. Y las otras, pues bueno, ya se toman en cuenta en su máxima condición de material, por eso están hacia arriba de acuerdo a su tolerancia. Por ejemplo, esta es 50.5, pues bueno, equivale a esta que está aquí, ¿no? 50 más menos 0.5 quiere decir que es hacia arriba, máxima condición de material. Entonces es como restar esto. Una vez que restamos y hacemos esta pequeña suma, nos da una cantidad negativa. Esta cantidad negativa quiere decir que va a haber interferencia. Si las tres piezas que están sólidas, parte 2, parte 3 y parte 4, teóricamente, digamos así, o idealmente estuvieran en su máxima condición de material, en la parte mayor de dimensión que yo estoy colocando, y la cavidad estuviera en su dimensión menor, entrarían forzados. Aquí es donde estaríamos viendo que hay una interferencia o no van a caber, vaya, siquiera. En algunas ocasiones no caben las piezas. Entonces, esta es una forma de medirlo, digamos así, de manera sencilla. La otra que existe dentro de este análisis es un análisis estadístico que se le llaman LRSS. Muchas veces lo utilizamos para sacar con respecto a la distribución normal. Entonces, en este caso, se toma como que un punto medio y es donde se utiliza la fórmula de la variación, en donde se hacen dos cálculos. El primero es la nominal o la G nominal, que se toman los valores nominales de las piezas para hacer este cálculo, que están aquí, por ejemplo, que son puros valores nominales. Nada más, en donde dice, ok, si estuvieran a su valor nominal, es decir, exactitos, ¿cuál sería el gap? Ah, pues el gap de 2. Entonces, aquí es donde ya entra la otra, que es a través de la raíz cuadrada, o sea, la suma de las raíces cuadradas, de los cuadrados, en donde se toman las puras tolerancias. Por eso viene aquí la nominal más menos la suma de las tolerancias. Y aquí es como se obtiene este dato. Este dato, si lo hacemos nosotros manualmente, pues bueno, nos tardaríamos dependiendo cuántas piezas se acumularan.
lo que hace el software es tomar en cuenta las dimensiones que yo pongo en mis piezas con las tolerancias que yo le indico y luego hago el análisis en donde le pongo qué pieza se ensambla primero. Que de ahí es donde yo ya paso a la siguiente diapositiva en donde mucho hay esta creencia de que si todas las piezas están al máximo o la medida máxima, es cuando están a su medida máxima o la dimensión que yo quiero medir, por ejemplo. Aquí en el caso de estos pequeños ejemplos, vienen ahí esas dimensiones, ¿no? Entonces, creemos que si está a la más chica, entonces va a ser lo mínimo de todo el ensamble. Realmente no aplica de esta forma. En la realidad no hay pieza perfecta, en la realidad no hay una pieza que quede exactamente a la medida. Hay mucho equipo que trabaja la precisión, pero estamos hablando de precisión en donde existe una tolerancia de 10 milésimas inclusive. O sea, hay equipos de maquinado que trabajan a 10 milésimas, llegando a ese punto, ¿no? A ese punto de fabricación. Pero aún así hay un rango, aún así hay unas más grandes que otras. Entonces, el análisis de tolerancia realmente depende de cómo se ensamblan las piezas. Ahí es donde estriba todo el análisis de tolerancias. De aquí es donde existe Tool Analyst, que Tool Analyst es una herramienta que también tiene SolidWorks ya directamente en el ensamble, en donde usa estas dimensiones que en principio pusimos con DimExpert mediante estas tolerancias y me da, mira, el análisis, ambos análisis, el máximo y el mínimo, y el análisis estadístico, que casi andan muy parecidos. Entonces, claro que existe su proceso y ese proceso es lo que vamos a ver. Lo primero que vamos a checar aquí es cómo funciona DimExpert o de qué manera funciona DimExpert. Por eso les pedí que abrieran esos archivos que vienen en el Canvas. Y por lo pronto vamos a abrir este primero, que es el prismático, que es el DimExpert prismático. Se fijan, es una pieza normal, es un ángulo de sujeción, el cual tiene ciertas cavidades, tiene ahí unos barrenos para abocardados, a lo mejor van ahí algunos tornillos de botón o algún tornillo hexagonal. Este tiene sus dimensiones como tal. Alguien vino y lo dimensionó de esta forma. Dijo, bueno, yo hago una L, lo pongo de esta manera, estas son mis dimensiones, así es como voy a trabajar. Eso es como se concibió, digámoslo así. Así es como fue concebido. Pero estamos hablando de diseño, cualquier otro lo pudo haber hecho diferente. A lo mejor alguien más pudo haber dicho, bueno, yo hago primero esta cara, hago un cuadro y luego después le corto este pedazo. Podemos pensar de diferentes maneras. Cada quien diseña como cree que es mejor para él. Ya digamos que la expertise o la facilidad de utilizar las herramientas. Ahora, cuando hacemos el plano de esto, pues aplicamos el comando de tráeme las dimensiones para que se coloquen. Me va a traer las que yo utilicé en el diseño o inclusive yo manualmente le pongo cuáles son las dimensiones. Sabemos que cuando pones una dimensión aquí o la seleccionas, de alguna forma me aparece el cuadro de diálogo del lado izquierdo, en donde también viene la opción de poner tolerancias. ¿Sí? Que podemos poner aquí una tolerancia o una precisión. Esto es directamente en el diseño, ¿estamos de acuerdo? Entonces, hay gente que ya está acostumbrada a modificar esto manualmente porque pues ya sabe cuáles son sus dimensiones o inclusive ya sabe cómo trabajar con ciertos talleres de maquinado en donde le dice, nomás la dimensión fulanita es la que va a llevar tolerancia, lleva estas tolerancias, esa es la crítica. Todas las demás, el plano indica que vas a tener una tolerancia de más menos 0.1, por ejemplo, si son milímetros. Entonces tiene un rango muy amplio. Entonces puede ir 0.1 para arriba, 0.1 para abajo, lo está indicando en el plano. Entonces, como regla, de alguna forma, de la norma ASME, la norma ASME nos indica que todas las dimensiones deben de tener tolerancia. Es lo que nos dice la norma ASME. A menos que se especifique. Pero la regla para inspección es que deben de tener tolerancias. Todas y cada una de las dimensiones deben de tener tolerancias. Aquí es donde entra DimExpert. DimExpert, ¿dónde está en su pantalla? ¿Dónde se encuentra en su pantalla? Se encuentra en esta barra de acá arriba, donde están las diferentes pestañas. En mi caso, pues tengo CamWorks activado. Y es la cuarta pestaña. Es la que parece aquí uno de un centro, una mira de una pistola, ¿no? Ese viene siendo la barra de herramientas de DimExpert. En este momento deben de tenerlo activo todos, porque es algo que ya está por default en el software. Entonces ya debe estar activo. Al momento que yo abro esa pestaña, ahora sí para que me vayan siguiendo. Al momento que va abriendo esa pestaña, pues ya viene aquí varias opciones. Primero que nada,
tengo el primer icono que es el autodimensionado, o es un esquema automático, donde yo ya le digo cómo trabajar. La otra es, vienen aquí ciertos iconos como poner una dimensión básica de localización, una dimensión básica de tamaño o un perfil de tolerancia. Viene de alguna forma esos pequeños comandos ahí. Hay una barra de herramientas también acá arriba que se llama DIMExpert, en donde ya vienen otras herramientas específicas, en donde ya viene una dimensión de localización, una dimensión de tamaño o dimensiones de ubicación, las cuales están en la barra de herramientas que ya platicamos ahorita. Inclusive patrones o datos o tolerancia geométrica. Esto es para hacerlo manual. ¿De qué se trata esto? Pues bueno, el DIMExpert también trae opciones automáticas, pero también tiene la posibilidad de ponerlos de manera manual, que a veces se requiere como todo. Ahora, ¿cómo funciona el DIMExpert? DIMExpert funciona con referencias. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Pues bueno, en nuestro caso vamos a aplicar esquema automático. Va a ser esquema automático. La pieza, aquí es donde empiezan los parámetros que vamos a ir agregando. Tenemos los dos primeros parámetros que ya habíamos visto, que eran los parámetros de tipo de la pieza, si es prismático o pieza torneada, tipo de tolerancia, es más menos o geométrica, y la manera en que queremos los patrones, si lo queremos el dimensionado lineal o dimensionado polar. Es la forma en la cual se van a presentar las dimensiones. Entonces aquí lo que vamos a hacer, esta pieza es prismática. En primera interna es prismática. En segunda, voy a utilizar la opción de ponerle más menos. Yo quiero trabajar el más menos. Es decir, todas las dimensiones van a tener su tolerancia más menos. No va a tener tolerancias geométricas. Si ustedes recuerdan, cuando vieron dibujo, tuvieron que haber visto digamos así como la teoría del cubo de cristal para sacar las vistas. No sé si lo recuerdan, los que lo vieron. En donde envuelves la pieza en un cubo de cristal y de ahí enfocas tu vista frontal y la que se ve de la vista frontal pues se refleja en esa pared del cubo de cristal. Entonces es muy similar aquí, porque aquí es donde tú indicas qué referencia vas a tener o lo que le llaman los datums, el famoso datums. ¿Cuál va a ser mi primer datum? O el primero, segundo y tercero, en este caso tenemos tres, son tres referencias las que se utilizan, A, B y C. Entonces, como primera referencia voy a seleccionar esta cara, esa va a ser mi primera referencia. Me aparece un globo indicativo aquí donde dice, ok, va a ser una cara o tu referencia va a ser entre dos caras paralelas o dos caras como plano compuesto. En este caso es una sola cara. El segundo plano va a ser la parte de arriba, este de aquí. Inclusive en el cursor del ratón ya aparece también un ratón dibujado ahí con el clic derecho para poder brincarme a la siguiente referencia. Le doy un clic ahí y me paso a la tercera. De esta manera yo ya le estoy diciendo cuáles son mis referencias, inclusive el código de colores me lo indica. En lo que es las opciones del DIMExpert, una vez que ya elijo las referencias, me dice muy bien, ok, ¿qué quieres alcanzar? ¿Cuáles son las operaciones que quieres alcanzar? ¿Todas las operaciones o eliges alguna operación? Aquí también tenemos la opción de decirle, muy bien, todo lo que está en el modelo me lo vas a elegir, en donde los filtros que tengo activado en la parte de abajo, me dice todos los filtros los vas a activar, todo lo que sean cilindros, todo lo que sean superficies, todo lo que sean salientes, redondeos, chaflanes, todo me lo vas a indicar. El DIMExpert, ¿qué nos permite? No sobredimensionar, muchachos. Algo que sucede en los planos, que me ha tocado ver en algunos planos que ustedes manejan, es que de repente ponen dimensiones dobles. Entonces, no es necesario poner dimensiones dobles. Si ya lo pusiste en una vista, no hay por qué indicarla en otra, porque ya está repitiendo. Entonces, el DIMExpert, ¿qué nos permite? Pues también no repetir dimensiones, sino que ya quede completo. Entonces, vamos a dejarlo de esta forma, como todas las operaciones y todos los filtros seleccionados. Acá abajo hay dos botones. Hay uno que tiene la X, es para quitar todos los filtros de golpe, o seleccionar todos los filtros de golpe, que son los primeros botones. Así le voy a dar directo, le voy a dar a aceptar. Al momento de darle a aceptar, la pieza adquiere, digamos, las dimensiones, tomando en cuenta el esquema que yo le puse, que es el más menos, aquí se nota. Y la pieza adquiere un color verde. ¿Qué significa el color verde? Que toda la pieza está totalmente definida dimensionalmente hablando. No hay dimensiones de más, tampoco hay dimensiones de menos o tampoco hay características que le falten dimensionado. Si ustedes le dan
control 1 para que se vayan viendo las vistas. De acuerdo a la vista que ustedes pongan, por ejemplo, puse control 1 y viene siendo la vista, en este caso la vista frontal, se ponen de frente a aquellas dimensiones correspondientes a estas vistas. Si me voy a la vista de control 2, me muestran las demás, control 3, me muestran las que siguen, etcétera, etcétera. De tal manera que yo voy eligiendo o yo voy viendo cuáles son la mejor vista para mostrar mis dimensiones. Inclusive aquí las puedo acomodar. Es una forma de visualizar. ¿Vale? Aquí se ve un esquema de dimensionamiento que trae DIMEXPERT ya por default. Por ejemplo, tenemos estos 3 barrenos que están aquí en fila y los barrenos están dimensionados en base línea, así se le llama esto. Es decir, dimensiono uno después del otro. El otro dimensionado es en cadena, que es, digamos, un 0, y luego pone aquí, y luego desde el 0 hasta el siguiente barreno, y desde el 0 hasta el tercer barreno. Vaselina, cadena, dependiendo cómo lo modifiquemos nosotros. Entonces, así es como se agregan las dimensiones. Se fijan que aparecen ya por default ciertas tolerancias. Estas tolerancias nosotros las modificamos. Es de acuerdo a cómo nosotros queramos trabajar en nuestro lugar de trabajo. ¿Dónde se modifican estas dimensiones? O todo esto que aparece aquí, digamos así, en tolerancias dimensionales. Tanto las dimensionales como las geométricas se definen donde mismo. Es en las opciones de SolidWorks, en propiedades de documento, porque es específico del documento, y en DIMEXPERT. Aquí en DIMEXPERT también hay una crucecita donde vienen más opciones. Aquí viene cómo queremos que maneje las tolerancias. Tolerancias de bloque, métodos, va a ser general o general con bloque, tantos decimales dependiendo de la tolerancia. Las dimensiones de tamaño, aquí es donde se manejan. Por ejemplo, si es un diámetro, lo vas a poner simétrico o lo vas a poner bilateral o lo vas a poner como un bloque. Aquí es donde nosotros modificamos de qué forma queremos que las dimensiones o las tolerancias dimensionales se vean afectadas. Por ejemplo, aquí lo vemos todo, ¿no? Están en 25 milímetros, en 50, en punto 50, punto 25. ¿Qué es lo que trae default ya SolidWorks en sus plantillas? Pero como lo vimos, podemos crear plantillas, le podemos dejar ya los dimensionamientos completos de acuerdo a como lo necesitamos y de esa manera va a funcionar. Por eso se refleja de esta forma. Todos están simétricos, ¿se fijan? Todos están simétricos. ¿Qué sucede aquí? Ya lo tengo, digamos así, tolerancia dimensional. Voy a borrarlo. Voy a borrar esto. ¿Cómo lo borro? ¿Cómo borro este esquema? A lo mejor no me gustó el esquema. Me voy aquí arriba donde dice el nombre de la pieza. Le voy a dar clic derecho y viene un delete. El delete me va a borrar todo. Me va a preguntar que si lo quiero borrar. Le voy a decir que sí. Ahora, ¿qué diferencia hay con el otro? Voy a hacer lo mismo. Voy a aplicar lo mismo. Las mismas referencias, pero ahora el tipo de tolerancia lo voy a elegir geométrico. Que me lo ponga con tolerancias geométricas. Voy a elegir las mismas caras en el caso de las referencias. Igualito, todo lo demás, todas las operaciones, todas las características van directas. Acepto. Ahora, me hace la combinación. Inmediatamente me identifica. Aquellas caras que tienen o que elegí como si fueran referencias, ya me aparece a mí la tolerancia geométrica correspondiente a esa cara junto con su dato. Igual tengo el dato o la referencia B, aquí está, me aparece su tolerancia geométrica, es decir, de perpendicularidad a punto 1 con respecto a la referencia A. Y tengo la referencia C, que acá está, que me dice, muy bien, vas a ser perpendicular con punto 2 con respecto a A y B. Y esa es mi referencia C. Todas las demás dimensiones, si ustedes se dan cuenta, ya no hay tantas dimensiones como ahorita, sino ya me maneja de forma diferente, de alguna forma, el dimensionado de las tolerancias. Por ejemplo, aquí, esta de aquí. Si nos vemos o vemos esta referencia o esta tolerancia, ya no me está indicando dimensión de posición como la anterior, en donde me ponía a tal distancia de una entre otra, sino ya me maneja con la posición, es decir, la tolerancia de posición. Ahora sí me está diciendo, mira, ahora van a estar en esta posición de acuerdo a estas dimensiones con respecto a las referencias a su máxima condición de material. Ya me lo está indicando aquí. Todo esto igual también está en las opciones.
En los planos, ¿qué es lo que se hace para generar un plano de esto? Algo que quiero, antes de pasar al plano, es notar el color verde. Se fijan que toda la pieza tiene color verde. Si ustedes lo están haciendo ahí en casa, toda la pieza está en color verde. Si hubiera un color amarillo, quiere decir que falta que se dimensione o que se referencie a las referencias A, B o C. Entonces, ahí es donde entramos utilizando la barra de herramientas de DIMExpert para colocar esa dimensión, ya sea de tamaño o de localización, dependiendo, como lo queramos. Voy a hacer el plano. Igual, ustedes tienen la pieza, ya está guardada. Pueden darle a hacer plano de dibujo o ensamblaje. Agarren una plantilla que tengan ahí disponible, la que ustedes gusten. Anteriormente, ¿qué hacíamos? Anteriormente arrastrábamos de la paleta de vistas, arrastrábamos la vista, pero aquí es donde está lo interesante. Aquí es donde yo, ya teniendo estas dimensiones en esta sección, ya me aparece a mí aquí la parte de anotaciones de DIMExpert. Entonces, si yo ya la tengo con anotaciones de DIMExpert, lo único que hago es importar anotaciones, no las anotaciones del diseño, porque esas son otras, sino las anotaciones de DIMExpert. Activo esta casilla y al momento de insertar mi vista en mi plano, me va a mandar traer estas dimensiones. Yo pongo las vistas que necesito según mi plano y entonces me va a traer todas estas referencias y hasta el, digamos así, el color cambia. Entonces ya puedo acomodar aquí a las dimensiones. De esta manera es como podemos generar nosotros planos utilizando esta herramienta de el DIMExpert en cuanto a tolerancias dimensionales o a tolerancias geométricas. Ya lo demás es mera estética, acomodar y poner. ¿Ok? ¿Hasta aquí vamos bien? Profe, yo tengo una pregunta, igual no tiene que ver con el tema, pero ¿cómo le hace para expandir las dimensiones, o sea, para que no se vean tan amontonadas automáticamente? Ok, como no me acuerdo si se los enseñé, creo que no. ¿Qué haces en el plano? Una selección con ventana de todas las dimensiones. Profe, se me desconectó un poquito. ¿Puede volver a decir cómo puso el plano? Va de nuevo, Oscar. Estando aquí en la paleta de vistas, le pones importar anotaciones, agregas anotaciones de DIMExpert No y me sale arrastras las disponible esa vistas. opción. Si no te sale disponible es porque, no sé si ya lo seleccionaste aquí, No, eso no me sale. importar anotaciones. ¿No te sale? No. ¿Tienes una pieza abierta acá abajo? ¿Tienes vistas acá abajo? Espérame, déjame volver. Si no tienes vistas acá abajo, dale acá arriba en la pieza que tienes aquí abierta. Selecciónala, dale refrescar, que te aparezcan las vistas abajo, que te dé la opción de aquí de importar. ¿En dónde, perdón? Acá arriba la pieza. Ok. A ver si te da, la seleccionas, le das actualizar y a ver si te da la opción de volverla a colocar. Esperemos que con eso se componga. Profe, y ¿Sale? en sí ya están Ahí todas las estoy, profe. medidas, ¿verdad? O En sea, sí no. ya está, exactamente, ya están todas las medidas, ya no necesitas poner más. Ah, perfecto, no, pues, Aquí es donde muy entra fácil. esa parte, ¿no? O sea, ya no necesitas colocar dimensiones adicionales. Ahora, partiendo de esto que nos comentaba Fer, ¿verdad? Seleccionas con ventana, las dimensiones. No mueves el cursor porque al momento de seleccionar con ventana va a aparecer un globo. Me voy a poner acá arriba para que se alcance a notar. Aquí así. Aquí está. Y ahí apareció un globito enseguida. ¿Ya lo vieron? Que es como una dimensión con 4. Yo me acerco ahí, me va a abrir un globo. Ese globo me abre esta opción de aquí que dice auto acomodar dimensiones. Entonces ya nomás le doy clic ahí y se van a repartir de alguna manera. Puede que algunas queden empalmadas con respecto a otras, puede que no. Simplemente hay que acomodarlas, las que ya no quepan, por ejemplo. Pero de alguna manera estas distancias que me puso, que por ejemplo está empalmado esto, voy a poner aquí nada más. Estas distancias como quiera ya están en la opción, en las opciones de SolidWorks, en donde dice la separación entre distancias entre una dimensión y otra, cuál es el tamaño de flecha, etcétera, etcétera. De esa manera se puede hacer. ¿Sale? Sale. Profe, Ok. una pieza nomás se pone en 3 datos, o sea, siempre se limita a 3, o si se pueden poner más.
Por norma, nada más son 3 datos. Por lo mismo que veíamos ahorita de la caja de cristal. Porque imagínate cómo vas a medir estas piezas. Normalmente estas piezas las mides con un gauge, donde le tienes que decir cuál es tu primera referencia. Mi primera referencia es la base, ¿no? Y luego después la voy a recargar en la pared y luego después la voy a recargar en la otra pared. Ya no tienes otra manera de recargarlo en otro lado. Así ya está restringido. Ah, ok. ¿Sale? Por eso nomás se lleva a 3 datums. Y vas a ver planos en donde ponen datums de C, D y E. Pero ya es otra pieza en donde está la misma secuencia, digamos, del ensamblaje. Y te ponen esa anotación de C, D y E, más que nada por la secuencia alfabética. Ah, ok. Sí, es que sí me ha tocado ver así de más adelante por eso. Sí, exactamente. Es por eso. Es precisamente por eso. ¿Sale? Ok. Ahora, esta digamos que es la forma en la cual nos puede ayudar. Ya vimos la forma prismática. Me voy a regresar a la pieza, voy a abrir la otra. Aquí tengo la otra que es la de torno. Esta es una pieza de torno. Digamos que es diferente. ¿Por qué? Porque ya las referencias cambian. Aquí ya no solamente son, aquí es donde puede cambiar un poquito, Cabero. Ya no son 3 referencias, son 2. Aquí hay una referencia donde digo, bueno, ¿cómo la voy a medir? Pues bueno, la voy a poner en esta base. Ahí es donde la voy a colocar y va a estar paradita. Pero va a estar dentro de un perno. Entonces esta cara de adentro es la que va a coincidir con ese perno para poder medirlo. Entonces, de aquí es donde yo ya entro utilizando ahora, de nuevo, DimExpert, va a ser automático. Ahora va a ser una pieza torneada. Voy a manejarlo como más menos. Y le voy a dar nada más 2 referencias, que en el caso mío va a ser la primera referencia, va a ser la base. Esa es la A. Y luego la B va a ser el cilindro del centro. Esas van a ser mis 2 referencias. Una pieza, en este caso de torno, con 2 referencias tienes. No es necesario poner una tercera. A menos que tenga una cara plana en donde la tengas que recargar para poder tener una cierta posición. Ahí sí te pongo el hecho de tener una tercera. Lo voy a aceptar. Aquí al aceptar se fijan cómo aparece en amarillo algunas caras. Esto lo hice a propósito porque es importante ver que el mismo software me indica a mí si me están faltando ciertas dimensiones. Ya sea dimensiones de posición o ya sea dimensiones de tamaño. Vaya. Aquí sucede lo mismo. Es una sola vista. En el caso de las piezas torneadas es una sola vista. Donde tengo también dimensional de acuerdo a cómo yo lo acomodé. Aquí estoy acomodando de tal forma que no se vean empalmadas unas con otras. ¿Sale? Así es como funciona con esto. Entonces ya aquí ya podemos ir haciendo varias cosas. Mira, aquí el boss me está indicando que inclusive con color azul acá en la lista me dice y un signo menos donde pues no está totalmente definido, ¿no? Me está faltando algo de definición. Aunque ya tiene su dimensión de diámetro, le está faltando alguna otra referencia por ahí. En este caso es importante verlo. Yo le puedo quitar aquí esto, en los lentecitos, aquí mostrarle el estatus de la tolerancia. Es para que me muestre el color o los colores de la pieza. Es algo más que nada visual. ¿Sale? Esta es la parte, digamos, sencilla que podemos ir haciendo. ¿Preguntas hasta aquí? Vamos bien. ¿Estamos bien todos? Sí, Sí. todo bien. De esto no se preocupen, de esto no van a tener nada de tareas ni ejercicios ni nada. Esto más que nada es para cumplir con el programa. Me interesa que lo vean. Si quieren saber más, ahorita les paso algunos videos que me encontré ahí en YouTube, algunos tutoriales que me encontré también se los voy a poner para que practiquen y analicen un poquito más. Pero no tanto esto de las dimensiones, me interesa el stack up. Lo que me interesa a mí es el análisis de tolerancias. ¿Qué es lo que voy a hacer a continuación? Voy a cerrar esto. Voy a cerrar estos dibujos de aquí. Ahí tienen ustedes las piezas en el Canvas para que trabajen. ¿Dónde funciona aquí el DimExpert y el Tool Analyst? Ya directamente en un ensamble. ¿Sí? Directamente en un ensamble es donde funciona. Ahora, tengo aquí la opción de poner también ciertas dimensiones. En el caso, si ustedes se dan cuenta, aquí el DimExpert no aparece activo en el ensamble. Tengo al final que me dice a mí que es un estudio de análisis de tolerancias o de acumulación de tolerancias. Puedo tener
cuantos estudios yo necesite. En este caso vamos a hacer nada más uno. Para esto necesito tener activado el módulo. Esto es un módulo, muchachos. Es un módulo que ya viene en la licencia educativa, aquí en los add-ins. En el caso de una licencia comercial, este viene con la licencia Premium, con SolidWorks Premium. Entonces hay que activar este complemento que se llama Tool Analyst. Una vez que se activa, ya es cuando enciende el botoncito y ya puedo yo generar un análisis de tolerancias. Ahora, el análisis de tolerancias, ¿qué tiene que ver? Pues bueno, tiene que ver con qué distancia quiero cuidar. Por ejemplo, en el caso de este ensamble, yo quiero cuidar cuál es el gap que hay entre esta flecha y esta cavidad. A ver cuál es su máximo y su mínimo dependiendo sus dimensiones. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, aquí es donde yo hago o abro un análisis, hago un análisis, le digo cuáles son las medidas o de dónde a dónde quieres medir, como lo veíamos en la presentación de los pequeños cubos, vamos a llamarlo así los simples. En este caso, en la presentación, viene aquí una distancia, en donde me dice la altura, ok, la acumulación de tolerancias me va a dar cierta altura, o digamos aquí, en el ejemplo de los cubitos, pues bueno, cuál es la distancia que hay entre el cubo final y el cubo anterior. Así es como funciona, ¿no? Yo quiero saber cuál es el máximo o el mínimo que hay. Entonces, le voy a dar la distancia. Es desde esta cara hasta esta cara. Me aparece una pequeña dimensión aquí. Aquí me aparece un 0, ¿se fijan? Pero yo lo voy a poner aquí, ok, quiero que sea el máximo y el máximo en ambos para que me dé esa distancia de separación entre los máximos de cada uno de ellos, entre los puntos máximos. Pongo la dimensión, el software me dice, ok, ya estás listo, vamos a pasar a la siguiente. La siguiente fase es, como vimos ahorita en la presentación, el análisis de tolerancias tiene que ver más con cómo se ensamblan las piezas. Entonces aquí es donde nosotros le damos un orden. ¿Cómo se ensamblan cuáles piezas? Primero, pues mi base. Aquí está mi base. Y luego una vez que está mi base, el elemento número 1, yo ya le digo cómo se ensamblan. Bueno, se ensambla primero esta, que es la de atrás, y luego se ensambla, y aquí lo voy a agregar, y luego se ensambla la flecha, le doy a agregar como tercer paso, y luego se ensambla la otra tapa como cuarto paso. Aquí es donde yo defino cómo es que se va a ensamblar el ensamble. Vaya, o sea, en la realidad, ¿cómo se ensamblaría? Le doy paso siguiente. Darle paso siguiente, como en el ensamble nosotros utilizamos relaciones de posición. Yo le tengo que decir a Tool Analyst cómo es que este ensamble se va a ver reflejado a la hora de las relaciones de posición. Entonces, la primera me parece ya en verdecito, que dice housing. El housing ya está en verde porque es la base. Ahora me dice el cover plate. ¿Cómo es que vas a ensamblar el cover plate? Es decir, ¿cuáles son tus primeras referencias? Es lo mismo. ¿Cuál cara va primero y luego después qué vas a alinear? Por ejemplo, en el caso del cover plate, el plano 1, que es la cara aquí plana, entre una pieza y otra, esa va a ser la primera referencia. Es decir, esta es la que se ensambla primero. Y luego después que se ensambla primero, yo hago coincidir los barrenos para que poder poner los tornillos. Entonces, ahí está mi segunda referencia. Es necesario, con 2 referencias es más que suficiente. Si ustedes se dan cuenta, acá abajo ya la lista donde dice Round Cover Plate ya me aparece como en verde, que ya no hay ningún problema. Paso a la siguiente flecha. Ok, ¿cuál es la primera referencia? ¿Va a ser el plano o va a ser la relación de concéntrico aquí? Primero, ¿qué hacemos? Pues bueno, primero es ponerlo centrado, ¿no? Es lo que decimos nosotros, lo ponemos centrado y después lo ponemos pegado aquí, es como se ensamblaría. Ahí está, 2 referencias y ya con eso tienen suficiente. La siguiente, hacemos lo mismo, va a ser el plano y va a ser el patrón. Entonces yo le estoy diciendo aquí, o le estoy indicando al sistema, ya me aparece aquí en color verde, cómo es que se van a ensamblar. Ya este es el último paso, ya nomás le doy siguiente. Al momento de darle siguiente, hace el análisis de tolerancias y me genera a mí ciertos datos. Estos datos en los cuales la manera en cual fue ensamblada, aquí van a aparecer los datos. Donde me dice, ok, la nominal va a ser de 1.8, la mínima va a ser -3, quiere decir que se van a meter unas dentro de otras.
y el máximo es 5, y aquí aparece el RS el máximo y el RS mínimo. Entonces, esta es la forma en la cual nosotros hacemos un análisis de tolerancias, digamos en un ensamble. Le tenemos que decir cómo es que se ensamblan las piezas, qué pieza va primero, qué pieza va después, con respecto a quién, se hace el análisis y luego se obtienen los resultados. Aquí es donde tú ya puedes decir, ok, necesito cambiar uno. Abajo me aparece una lista de cuáles relaciones de posición o cuáles dimensiones son las que están de alguna manera metiendo más su cuchara, vamos a llamarle así. Afectan más. Entonces ya uno decide en el ensamble cambiar esa dimensión. La modifico, le cambio la tolerancia, le pongo otra, le cambio la dimensión o le cambio lo que yo necesite cambiar. De tal forma que corra de nuevo el análisis y cheque que las dimensiones me den lo más cercano posible a lo que yo ando buscando. Un ajuste bien, un ajuste normal, un ajuste forzado o que haya que sea deslizante, por ejemplo. Así es como se utiliza. Entonces, este sistema, pues, la verdad es muy interesante, es muy bueno. Como les comentaba, pueden hacer cualquier estudio. Aquí sale un pequeño error. Cualquier estudio pueden volver a repetir, pueden hacer otro, tomar otras dimensiones, hacer los estudios que ustedes necesiten de acuerdo a las necesidades que vayan viendo en su ensamble. Esto para que los planos a la hora que tengan las dimensiones y a la hora de fabricar, pues realmente vengan de la forma en la cual el ensamble funcione. Eso es lo que uno busca, que el ensamble funcione. Entonces, ya volviendo acá, de alguna forma, ¿qué son los beneficios que tiene esto? Es fácil de usar, si ustedes lo ven es muy sencillo, nomás vamos eligiendo cuáles son mis referencias, la manera en que se va a ensamblar cada pieza, cuáles relaciones de posición son las que más afectan y cómo se pondrían. Es la manera en la cual podemos realizar la acumulación de tolerancias en diferentes posiciones, en diferentes caras, en diferentes piezas. Ya vimos que el DIMEXPERT me ayuda a generar dimensiones de una pieza totalmente definida, sin dimensiones repetidas, completas, y genero los planos, y ya los tengo bien. Ya si yo analicé con el Tool Analyst estas dimensiones de DIMEXPERT, pues ya estoy seguro que las dimensiones van bien. Y pues todo puedo tomar aquí las decisiones de cambios de ingeniería antes de la fabricación, que también esto es importante. Muchas veces yo me he topado en lo que he estado trabajando, más ahora en fabricación, ahí en el taller, que los ingenieros ponen ciertas dimensiones en donde se contradicen una pieza que va ensamblada con otra. Entonces, creen que por poner ciertas tolerancias ya van a tener el ajuste perfecto. Si no lo revisan bien, si no lo analizan desde otro punto de vista, pues bueno, no van a ensamblar estas piezas, ¿no? Y me ha tocado hacer ensambles ahí mismo donde me ponen ciertas tolerancias, cumplimos en la fabricación con esas tolerancias y a la hora del ensamble no caben. Y eso ya fue problema de diseño. No tanto de fabricación, puesto que ahí tenemos nuestro departamento de calidad que se enfoca en ese sentido, ¿no? De asegurarse que las dimensiones de fabricación estén de acuerdo a lo que el plano solicitó. Si no, se tiene que volver a fabricar en caso de que nos hayamos equivocado, ¿no? Pero si fue de ingeniería, pues se le avisa y le dice, oye, ¿sabes qué? Está mal esto, corrígelo y después me lo mandas otra vez y la fabricamos de nuevo, ¿no? Y eso ya en un taller, pues es cobrar más lana, porque hay que volverla a hacer. Hacia allá se dirige todo esto, o sea, la verdad es algo muy simple, ¿sale? Muy, muy sencillo. Entonces, esto es lo que tengo preparado para el día de hoy. La verdad no me iba a tardar tanto, un 8:13, nos llevamos buen de ratito. Hasta aquí, preguntas, dudas, comentarios. ¿Comenzó en Rasquera Roncha? Yo, pero respecto a la certificación.